Detrás del brillo inmaculado de los focos del cine español de los años 60 a los 90, se oculta una verdad cautivadora envuelta en seda y secretos. Hoy revelamos la historia de 10 galanes que escalaron a la cima de la fama no solo por su talento actoral, sino gracias al inmenso afecto y protección de maduras divas del espectáculo. Ambición, romances calculados y pasiones que definieron sus destinos. ¿Quieres conocer los rostros de estos seductores? Suscríbete ya al canal y cuéntanos en los comentarios qué historia te sorprende más. Espartaco Santoni. Un aura de misterio y magnetismo rodeaba a la figura de este hombre, cuya vida parecía sacada de un guión melodramático. Su carrera en el cine no se cimentó en horas de ensayo riguroso, ni en una profunda vocación artística, sino en su asombrosa capacidad para conquistar corazones estratégicos. Con una sonrisa irresistible y una mirada profunda, se convirtió en el compañero inseparable de las mujeres más influyentes del panorama social y artístico, quienes cayeron perdidamente rendidas ante sus encantos y promesas. Durante la década de 1960, su presencia en las revistas del corazón era mucho más frecuente que en las carteleras de los cines. Sus uniones sentimentales no eran simples romances de juventud, sino auténticas alianzas de poder que le abrían las puertas de los mejores salones y le garantizaban papeles en producciones que, de otro modo, le habrían sido completamente inalcanzables. Actrices consagradas y damas de la alta sociedad encontraron en él a un caballero galante que sabía exactamente qué decir para cautivarlas. Uno de los episodios más sonados de su trayectoria fue su intenso vínculo con una famosísima estrella de la canción y el cine español de la época. Este sonado romance le otorgó no solo fama nacional, sino el respaldo económico y mediático necesario para fundar su propia productora. A través de este apoyo incondicional y generoso, logró protagonizar diversas cintas donde su talento pasaba a un segundo plano, siendo su atractivo físico y su fama de conquistador implacable el verdadero reclamo para llevar al público a las salas de proyección. Sin embargo, la deslumbrante vida de lujos y portadas constantes tenía un precio altísimo que tarde o temprano debía pagar. Sus relaciones solían ser verdaderos huracanes emocionales que terminaban en separaciones tormentosas y mediáticos escándalos públicos. A medida que avanzaban los años 70, el encanto inicial comenzó a desvanecerse lentamente, dejando al descubierto a un hombre que había construido un frágil castillo de naipes basado casi exclusivamente en afectos prestados y fortunas ajenas. Finalmente, su legado quedó profundamente marcado por la controversia y las polémicas memorias publicadas en las que él mismo relataba con detalle sus conquistas de juventud. La historia del cine lo recuerda hoy no por sus prestigiosos premios o por realizar grandes interpretaciones, sino como el máximo exponente de un sistema donde la belleza física y el oportunismo astuto superaron con creces al arte. Un seductor profesional que transformó el cariño de las grandes divas en su principal herramienta de trabajo hasta el final de sus días. Máximo Valverde. Pocas miradas en la gran pantalla lograron transmitir tanta intensidad como la de este apuesto sevillano que revolucionó por completo los estudios de grabación. Su irrupción en el panorama cinematográfico no fue silenciosa, sino que llegó acompañada de un inmenso torbellino de pasiones ocultas. Dotado de un físico verdaderamente espectacular y una estampa clásica de torero, pronto comprendió que su mayor talento no residía únicamente en memorizar guiones interminables, sino en saber acompañar y deslumbrar a las reinas indiscutibles del celuloide patrio. Su porte altivo era el lienzo perfecto para los anhelos de aquellas figuras. Durante la vibrante década de 1970, su rostro se volvió absolutamente omnipresente en las revistas del corazón y en los enormes carteles de las salas de exhibición. Las divas maduras, aquellas que dictaban las reglas no escritas de la industria, encontraban en su compañía un soplo de aire fresco y una inagotable vitalidad. Este profundo afecto le permitió saltarse interminables filas de casting. De repente, los directores lo requerían para papeles principales, impulsados por la firme recomendación de estas poderosas musas que controlaban los hilos del espectáculo tras las bambalinas de los grandes teatros. Las crónicas sociales de la época susurraban constantemente sobre sus estrechos vínculos con primerísimas figuras del mundo del entretenimiento, forjando relaciones tan intensas como beneficiosas para su proyección pública. Pasear elegantemente del brazo de una estrella consagrada durante los estrenos significaba automáticamente acaparar portadas, recibir atención mediática exclusiva y asegurar cuantiosos contratos. Él supo interpretar magistralmente el papel de acompañante perfecto,
brindando absoluta devoción y encanto a cambio de una posición privilegiada frente a las incansables cámaras de la ávida prensa del momento. Al adentrarse en la década de 1980, el cine nacional comenzó a transformarse radicalmente, exigiendo nuevos y complejos registros dramáticos. Nuestro protagonista, profundamente encasillado en el eterno papel de seductor, amparado por el cariño de grandes figuras femeninas, encontró graves dificultades para reinventarse. La juventud eterna es una amarga ilusión, y las alianzas sentimentales que antaño le aseguraban el éxito absoluto empezaron a desvanecerse lentamente en un entorno artístico cada vez más feroz, competitivo y extraordinariamente exigente para todos los veteranos del gremio. Su trayectoria quedó grabada en la memoria colectiva como el arquetipo definitivo del galán clásico, un hombre cuya carrera floreció gracias al cálido refugio que le ofrecieron las leyendas de la pantalla. Aunque su filmografía cuenta con numerosos títulos de inmenso éxito, la historia resaltará cómo supo tejer meticulosamente una compleja red de afectos incondicionales que lo llevaron directamente al estrellato. Una vida de película donde la difusa frontera entre el genuino cariño y la estricta conveniencia profesional fue siempre un enigma fascinante por resolver para el inmenso y devoto público espectador. Carlos Larrañaga. El linaje actoral corría innegablemente por sus venas, pero fue su arrolladora fama de conquistador lo que cimentó su estatus inamovible en el codiciado Olimpo del entretenimiento español. Perteneciente a una legendaria dinastía de artistas, pronto descubrió con astucia que el verdadero pasaporte hacia los codiciados roles protagónicos no se limitaba simplemente a heredar un apellido ilustre. Su sonrisa magnética, su mirada profunda y sus modales de impecable caballero lo convirtieron de forma inmediata en el favorito absoluto de las consagradas divas teatrales y cinematográficas de la época. Durante las agitadas décadas de 1960 y 1970, su comentado historial romántico se entrelazó de manera indivisible con su meteórico ascenso profesional. Los oscuros pasillos de los grandes teatros madrileños y los ruidosos estudios de grabación eran testigos mudos de cómo sus intensas alianzas sentimentales le abrían puertas que permanecían cerradas para otros talentosos actores. Las actrices de mayor jerarquía, aquellas musas que gozaban del favor incondicional del público y de los grandes productores, lo exigían constantemente como su compañero ideal. Esta singular dinámica de profunda simpatía y ferviente protección mutua se tradujo mágicamente en una sucesión ininterrumpida de éxitos de taquilla y aclamadas obras con el cartel de entradas agotadas. Los severos críticos de aquella época, a menudo divididos entre la fascinación por su presencia escénica y el recelo por sus atajos hacia la cima, no podían ocultar que sus vínculos íntimos jugaban un papel determinante. Un cálido acercamiento a una figura de primerísimo nivel significaba casi de forma automática asegurarse el papel estelar indiscutible en la siguiente gran producción. Al acercarse la transición y los vibrantes años de 1980, el complejo paradigma de la industria audiovisual comenzó a mutar rápidamente, pero él poseía una habilidad camaleónica verdaderamente única. A diferencia de otros célebres seductores que perdieron su brillo con el paso inexorable del tiempo, él supo evolucionar magistralmente, apoyándose nuevamente en relaciones estratégicas con figuras clave del entorno cultural. Su extraordinaria capacidad para cautivar a mujeres de inmenso poder e influencia artística jamás disminuyó, sencillamente la adaptó al nuevo entorno. La historia de su deslumbrante trayectoria nos revela a un maestro absoluto de las relaciones públicas construidas desde la máxima cercanía emocional. Más allá de sus múltiples galardones y del incuestionable peso de su extensa filmografía, su biografía queda como un fascinante testimonio de cómo el cariño protector de experimentadas figuras femeninas funcionó como la base de su éxito, un conquistador incansable que supo transformar los afectos de camerino en una próspera carrera de muchísimas décadas, dominando el sutil arte de fascinar a quienes sostenían las llaves del estrellato. Juan Luis Galiardo, un físico imponente, dotado de una masculinidad arrolladora y una voz profunda que hacía temblar los cimientos de los escenarios, marcó la llegada definitiva de este gigante a la gran pantalla. Lejos de conformarse pacientemente con papeles secundarios, su irrupción cinematográfica estuvo estratégicamente respaldada por el apoyo inquebrantable de mujeres sumamente influyentes. En una época donde los galanes abundaban, él comprendió rápidamente que el camino hacia la consagración absoluta requería el amparo directo de aquellas veneradas divas que movían los hilos ocultos de la industria con guante de seda. Durante los prolíficos años de 1960 y 1970,
Su imponente presencia se convirtió en un reclamo indispensable tanto para las revistas del corazón como para las grandes producciones. Su táctica era tan discreta como asombrosamente efectiva, forjando intensas alianzas sentimentales con actrices veteranas que veían en él la reencarnación del galán clásico y salvaje. Este cálido refugio emocional le proporcionaba un estatus de privilegio frente a los focos mediáticos, asegurando su acceso innegable a los despachos de los productores más esquivos del país. Las meticulosas crónicas de aquel vibrante periodo ilustran a la perfección cómo funcionaba este engranaje de ascenso meteórico. Un deslumbrante paseo por las alfombras rojas del brazo de una musa de primerísimo nivel equivalía casi siempre a firmar un contrato estelar al día siguiente. Las grandes divas, cautivadas por su magnetismo abrumador, no dudaban un instante en exigir su participación exclusiva en los proyectos que lideraban. Así, los directores se veían forzados a adaptar los guiones para incluir a este joven talento bajo la sombra inmensamente protectora de los mitos femeninos. No obstante, sostener diariamente esta pesada armadura de seductor incombustible conllevaba un altísimo coste emocional que rara vez se filtraba a los fotogramas. Detrás de la incesante maquinaria de flashes y portadas deslumbrantes, se escondía un intérprete ansioso que luchaba tenazmente por demostrar su genuina valía artística. Sus apasionados y sonados vínculos, a menudo marcados por la conveniencia profesional y una intensidad desmedida, dejaban un rastro de compromisos frágiles. La constante presión por complacer a sus poderosas benefactoras amenazaba con devorar su identidad. Al amanecer, la compleja década de 1980, el panorama cultural experimentó una profunda metamorfosis, empujándolo a redefinir por completo su extensa trayectoria. Aunque con el tiempo logró consolidarse rotundamente como un intérprete de inmenso peso dramático, sus primeros pasos siempre permanecerán vinculados a aquellas intensas simpatías protectoras. Su asombrosa biografía perdura hoy como un testimonio deslumbrante de una época fascinante, donde el talento incipiente necesitaba ser respaldado imperiosamente con el favor incondicional de las reinas indiscutibles del espectáculo. Arturo Fernández. La elegancia personificada caminaba por los escenarios teatrales y los platós de cine luciendo trajes a medida y una sonrisa absolutamente deslumbrante. Su figura esbelta y sus modales de impecable caballero se convirtieron rápidamente en su mejor carta de presentación, pero detrás de esa fachada de galantería exquisita operaba una mente maestra. Comprendió desde sus primeros pasos que el talento por sí solo rara vez abría las puertas del éxito masivo, por lo que decidió utilizar su innegable atractivo para ganarse la profunda simpatía de las figuras femeninas más influyentes de la industria. Durante las vibrantes décadas de 1960 y 1970, su imagen de seductor sofisticado no se limitaba a los guiones de alta comedia que solía interpretar. En la vida real, cultivaba con extremo cuidado vínculos sentimentales de gran intensidad con consagradas estrellas y damas de la alta sociedad. Estas mujeres, fascinadas por su trato exquisito y su devoción constante, se convirtieron en las auténticas arquitectas de su despegue profesional. Una sutil recomendación de estas poderosas madrinas era el único pasaporte que necesitaba para encabezar los mejores repartos del país. El engranaje de esta estrategia funcionaba con una precisión verdaderamente milimétrica y una discreción digna de admiración. Compartir su tiempo y prodigar atenciones exclusivas a las grandes musas del espectáculo le garantizaba no solo la financiación de costosos proyectos, sino una protección absoluta frente a las feroces críticas de sus detractores. Los directores de la época sabían perfectamente que contratarlo implicaba ganarse el favor incondicional de aquellas divas que manejaban enormes presupuestos y dominaban las taquillas nacionales con puño de hierro y guante de seda. Al adentrarse en la colorida década de 1980, su inmenso imperio personal ya estaba sólidamente construido, pero jamás olvidó la fórmula maestra que lo había encumbrado. A diferencia de otros compañeros de profesión que sucumbieron al olvido cuando sus protectoras perdieron poder, él supo transformar esa influencia prestada en una productora teatral propia. Sin embargo, seguía rodeándose de un público femenino devoto y de aliadas estratégicas que continuaban sosteniendo su inagotable leyenda de conquistador empedernido, demostrando una inteligencia de supervivencia única en el medio. La asombrosa biografía de este icónico intérprete quedará para siempre ligada a su magistral capacidad para enamorar a las dueñas del poder en el panorama cultural español. Logró instaurar un estilo inconfundible, donde la seducción constante y el cálculo profesional se fusionaron hasta volverse completamente indivisibles.
Hoy se le recuerda como el maestro supremo de la alta comedia, pero la verdadera historia subraya que su imperio fue levantado cuidadosamente sobre los inmensos afectos y la ferviente protección de las mujeres que, en silencio, le entregaron las llaves doradas de la gloria. José Coronado. Un magnetismo irresistible y una madurez inusualmente atractiva marcaron la tardía pero arrolladora llegada de este carismático madrileño al exigente universo audiovisual. A diferencia de otros jóvenes aspirantes que gastaban sus suelas en modestas escuelas de interpretación, su camino hacia los grandes platós se forjó desde el exclusivo mundo de la moda y la publicidad. Sin embargo, su verdadero golpe de efecto no fue su innegable fotogenia, sino su asombrosa habilidad para cautivar el corazón de mujeres inmensamente poderosas y ya consagradas en la cúspide del panorama artístico. A finales de la vibrante década de 1980, su nombre comenzó a resonar con una fuerza inusitada en todas partes, no por sus incipientes méritos actorales, sino por sus intensos romances con verdaderas reinas del espectáculo. Estas alianzas sentimentales de altísimo perfil mediático lo catapultaron casi de la noche a la mañana a la primera línea de fuego. Las divas, hechizadas por su mirada penetrante y su porte elegante, se convirtieron en sus más feroces protectoras, abriéndole de par en par las codiciadas puertas de una industria que suele ser implacable con los novatos. Las crónicas sociales de aquellos bulliciosos años documentaron minuciosamente cómo su meteórica carrera cinematográfica avanzaba en estricto paralelo a sus célebres conquistas amorosas. Aparecer elegantemente del brazo de una legendaria artista de fama nacional le otorgaba una visibilidad abrumadora que ninguna campaña publicitaria podía comprar jamás. Los productores, plenamente conscientes del inmenso interés popular que generaban estos deslumbrantes vínculos afectivos, comenzaron a ofrecerle de inmediato guiones estelares, diseñados exclusivamente para su lucimiento personal. Ya inmersos en la exigente década de 1990, este incesante torbellino de atenciones femeninas y portadas exclusivas amenazaba con eclipsar por completo su anhelada evolución profesional. Ser reconocido eternamente como el atractivo acompañante de las grandes musas suponía una carga inmensa para sus ambiciones más profundas. Aunque aquellas intensas simpatías le habían proporcionado un envidiable atajo hacia la cima dorada, comenzó a sentir la urgente necesidad de despojarse de esa brillante armadura de galán, protegido para demostrar su verdadera valía frente a las cámaras. Hoy en día es considerado uno de los pesos pesados indiscutibles de la interpretación dramática. Pero los implacables archivos históricos jamás olvidarán los verdaderos cimientos de su espectacular despegue estelar. Su cautivadora biografía es el claro reflejo de un tiempo donde el magnetismo personal y las conexiones íntimas podían alterar mágicamente el curso de una trayectoria. Supo transformar magistralmente el afecto incondicional de las figuras femeninas más influyentes en un pasaporte de oro hacia la gloria, dominando el sutil arte de la seducción para conquistar la pantalla grande. Manuel Bandera. Un porte escultural forjado en las exigentes disciplinas de la danza y una mirada intensamente andaluza fueron los inmejorables atributos que este talentoso joven utilizó para irrumpir con fuerza en la escena nacional. Sin embargo, su vertiginoso salto a los papeles estelares no fue fruto exclusivo de largas audiciones ni de un indescifrable golpe de suerte fortuito en modestos escenarios. Su innegable atractivo captó de inmediato la profunda atención de las grandes divas de la época, quienes, completamente deslumbradas por su virilidad escénica, no dudaron en tomarlo bajo su poderosa y férrea protección personal. A finales de la colorida década de 1980, el panorama artístico buscaba desesperadamente nuevos rostros masculinos que pudieran sostener la enorme intensidad de los complejos dramas pasionales en la pantalla. Fue entonces cuando las veteranas y consagradas reinas del celuloide descubrieron en él al compañero ideal, tanto dentro como fuera de los enormes estudios de filmación. Su deslumbrante presencia se convirtió en una constante necesidad para aquellas influyentes figuras que ostentaban el control absoluto sobre los anhelados presupuestos cinematográficos y los guiones más codiciados del momento. Las crónicas sociales de aquel periodo relatan fielmente cómo los lujosos pasillos del mundo del espectáculo se llenaron de intensos rumores sobre sus estrechos y continuos vínculos con estas legendarias musas intocables. Ser el protegido indiscutible de actrices de inmenso peso suponía un privilegio absoluto que le permitía esquivar las implacables y crueles barreras de la industria. Ellas lo elegían personalmente como su pareja estelar, exigiendo a los grandes productores su contratación inmediata y asegurándole una enorme exposición mediática inalcanzable para cualquier otro intérprete novato de su generación.
Durante los primeros años de la competitiva década de 1990, el incesante aluvión de reportajes y los constantes comentarios sobre sus deslumbrantes conexiones con compañeras mucho mayores amenazaron con encasillarlo seriamente. Vivir bajo el inmenso y protector manto de las divas consagradas exigía una lealtad silenciosa y una devoción emocional inquebrantables, un precio sumamente exigente que a menudo eclipsaba sus genuinos esfuerzos por demostrar su verdadera profundidad actoral y su inmenso carisma natural frente a las cámaras más críticas y exigentes del panorama audiovisual nacional. Hoy en día, su extensa y muy respetada trayectoria abarca exitosos proyectos musicales y televisivos, evidenciando que poseía un sólido y real talento artístico desde sus lejanos comienzos. No obstante, la fascinante historia de su espectacular ascenso quedará para siempre íntimamente entrelazada con aquellas pasiones veladas y simpatías protectoras. Su biografía resulta ser el perfecto y deslumbrante ejemplo de cómo el profundo cariño y el favor incondicional de las grandes damas del arte funcionaron estratégicamente como su inmejorable pasaporte dorado hacia la gloria absoluta y la fama eterna. Sancho Gracia. Un rostro curtido por la cámara y una energía verdaderamente desbordante lo convirtieron en un icono inolvidable de las pantallas nacionales, pero sus primeros pasos esconden una realidad mucho más compleja. Antes de enfundarse en los papeles legendarios que lo consagraron como un actor de carácter indiscutible, este apuesto joven tuvo que abrirse paso en una industria sumamente cerrada y competitiva. Su innegable atractivo físico y su carácter apasionado no pasaron desapercibidos para las mujeres que dominaban los teatros y los estudios de filmación, quienes pronto le ofrecieron su valioso amparo protector. Durante los complejos años de la década de 1960, su presencia en los exclusivos círculos artísticos comenzó a ganar enorme notoriedad gracias a las intensas simpatías que despertaba entre las consagradas actrices del momento. Estas grandes damas de la escena, poseedoras de un inmenso poder de decisión sobre los repartos, encontraron en su vibrante juventud el complemento perfecto para sus apariciones públicas. Forjar estrechos vínculos de profundo afecto con estas divas intocables le permitió saltarse las arduas etapas de prueba a las que se enfrentaban sus contemporáneos. Los discretos salones de la alta sociedad madrileña y las deslumbrantes fiestas exclusivas fueron testigos de cómo estas alianzas estratégicas funcionaban como un verdadero ascensor hacia la fama dorada. Pasear elegantemente del brazo de una musa indiscutible no solo le garantizaba espléndidas portadas continuas en las revistas del corazón, sino que enviaba un mensaje clarísimo a los productores. Nadie se atrevía a negar un buen papel al protegido de las reinas del celuloide. Su magnetismo se transformó en su mejor herramienta, devolviendo con devoción el inmenso cariño recibido. A medida que nos adentramos en la década de 1970 y los vibrantes años de 1980, el inestable panorama audiovisual experimentó cambios radicales que requerían nuevas fórmulas de éxito. Aunque su imagen inicial estuvo fuertemente ligada a la sombra protectora de aquellas famosas compañeras de reparto, él demostró una férrea voluntad para no quedarse eternamente estancado en el simple rol de galán apadrinado. Supo canalizar toda la inestimable experiencia adquirida para fundar sus propios proyectos y demostrar firmemente que poseía un talento asombroso. Hoy en día, su inmenso y brillante legado es recordado casi exclusivamente por sus formidables interpretaciones históricas y su incuestionable peso dramático frente a las cámaras. Sin embargo, los historiadores del espectáculo no olvidan jamás que los robustos cimientos de su laureada trayectoria se edificaron gracias al respaldo incondicional de las grandes damas de la interpretación. Su fascinante biografía refleja la historia de un hombre que supo aprovechar magistralmente el profundo cariño de sus poderosas protectoras para entrar por la puerta grande de la competida industria. José Luis de Vilallonga. La nobleza europea y el vibrante mundo del séptimo arte rara vez cruzan sus caminos de forma tan espectacular como en la vida de este deslumbrante aristócrata. Poseedor de ilustres títulos nobiliarios, su desembarco en la pantalla grande no se gestó en humildes academias, sino en los salones más exclusivos de París y Madrid. Comprendió desde su juventud que su innegable atractivo físico, sumado a su aura de grandeza, era un imán absolutamente irresistible para las mujeres más acaudaladas e influyentes del panorama cultural, quienes pronto cayeron rendidas ante su arrolladora personalidad. Durante la deslumbrante década de 1960, su figura se volvió el epicentro absoluto de las crónicas de la alta sociedad y de la prensa del corazón. Lejos de ocultar sus intenciones,
tejía con maestría profundos y apasionados vínculos con divas consagradas y herederas de inmensas fortunas. Estas mujeres, fascinadas por su innegable sofisticación y su verbo cautivador, se convirtieron en sus más firmes mecenas. Financiar sus proyectos o exigir su presencia en importantes producciones internacionales se transformó en una necesidad habitual para aquellas damas protectoras. El mecanismo de su rotundo éxito funcionaba con una precisión verdaderamente elegante. Pasear del brazo de este carismático seductor otorgaba a las grandes musas un innegable sello de prestigio internacional, mientras que él obtenía a cambio acceso directo a los directores más inaccesibles. Las actrices de inmenso peso, envueltas en la magia de su afecto incondicional, movían discretamente sus hilos en los despachos. Así conseguía sin esfuerzo papeles diseñados a su medida, interpretando al galán sofisticado, un rol que era un reflejo exacto de su propia y deslumbrante vida real. Al cruzar la frontera hacia los vibrantes años de 1980, su inmensa leyenda de conquistador ya superaba con creces a su propia filmografía. Aunque el cine experimentaba transformaciones, supo mantener su codiciado estatus apoyándose en nuevas e intensas simpatías protectoras. Su magnética habilidad para seducir a las dueñas del poder no conocía fronteras, adaptando su exquisito discurso a los nuevos tiempos sin perder jamás esa esencia de caballero intocable que tantas puertas le había abierto a lo largo de su fascinante y extensa trayectoria pública y privada. Hoy en día, su asombrosa biografía se lee como la historia más audaz sobre el uso calculado de los afectos en las altas esferas. Su legado no se sustenta en premios de interpretación, sino en la genialidad de haber convertido el inmenso cariño de sus poderosas benefactoras en su pasaporte dorado. Fue, sin lugar a dudas, el maestro absoluto de un juego donde el talento quedó eclipsado por su capacidad para fascinar a las mujeres que gobernaban la industria. Una vida de lujos que demuestra cómo un encanto devastador puede conquistar el mundo del cine de la manera más estratégica. Jorge Sanz. Un rostro que transicionó de la inocencia infantil a una deslumbrante madurez prematura lo convirtió en el gran fenómeno del cine nacional. Inició su andadura artística a una edad sumamente temprana, pero su verdadero salto a la consagración definitiva no se debió únicamente a su frescura frente a las cámaras. Su innegable encanto juvenil y su mirada rebosante de picardía captaron de manera inmediata la profunda atención de las actrices más veteranas y poderosas de la industria, quienes no dudaron en brindarle un inmenso y cálido amparo protector. Durante los intensos años finales de la década de 1980 y los inicios de 1990, su presencia se hizo indispensable en las grandes producciones. Los directores comenzaron a emparejarlo sistemáticamente con musas consagradas mucho mayores que él. Estas mujeres, poseedoras de un inmenso poder de decisión y una influencia incalculable, encontraron en su compañía un soplo de aire renovador. Forjar lazos de profunda simpatía con ellas le otorgó un privilegio absoluto, saltándose las habituales penurias de los jóvenes aspirantes. Las detalladas crónicas sociales de aquel vibrante periodo no tardaron en hacerse eco de estos estrechos e inseparables vínculos que traspasaban la frontera de los estudios de filmación. Las grandes reinas del celuloide exigían su contratación inmediata como condición indispensable para participar en codiciados proyectos. Aparecer constantemente del brazo de estas leyendas garantizaba enormes titulares diarios y una exposición mediática abrumadora, consolidando su imagen como el eterno joven apadrinado por el inmenso afecto de las dueñas del espectáculo. Al avanzar con paso firme por la competitiva década de 1990, este incesante aluvión de rumores sobre sus apasionadas alianzas sentimentales amenazó con eclipsar su verdadero talento dramático. Vivir permanentemente bajo el enorme escudo protector de las consagradas divas exigía una constante lealtad emocional que a menudo desdibujaba sus propios méritos actorales. La difusa línea entre la conveniencia profesional y el genuino cariño personal se convirtió en el gran misterio que envolvía su meteórica y deslumbrante trayectoria pública. Hoy en día cuenta con una de las filmografías más extensas y respetadas del panorama audiovisual, habiendo superado con inmenso éxito la peligrosa transición hacia la madurez artística. Sin embargo, los historiadores del cine jamás olvidarán cómo sus primeros grandes triunfos estuvieron íntimamente ligados a la ferviente protección de las estrellas femeninas. Su cautivadora historia representa el epílogo perfecto de una época donde el magnetismo juvenil y el afecto incondicional de las divas abrían de par en par las puertas doradas de la anhelada gloria.